esperamos que el Espíritu de Dios pueda guiarnos de manera que este estudio pueda traer grandes bendiciones para cada uno de ustedes, cada uno de los que nos están sintonizando desde el lugar donde se encuentren. Vamos a ir a la palabra del Señor inmediatamente. El texto que ya leímos con anterioridad, que se encuentra registrado en la segunda epístola a Timoteo, Pablo escribe esta carta dándole a Timoteo una advertencia y que sin duda alguna es también para nosotros, especialmente en el tiempo que estamos viviendo, una advertencia de la palabra del Señor. Dice así, segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 26. A fin de que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los tiene presos para hacer de ellos lo que quieran. Ese título le hemos puesto Trampas mortales. ¿Saben? El apóstol San Pablo, de una forma especial, exhorta de que las cosas que, inspirado por el Espíritu Santo, él escribe, es precisamente con el único afán de poder escapar de las trampas mortales de Satanás. El diablo por todas las generaciones y en cada etapa de la vida ha dispuesto, ha inventado, ha utilizado algunos medios para poder usarlos como trampas, para poder desviarnos del camino de la salvación, para poder llevarnos por senderos equivocados, para hacernos pensar de que las cosas están bien. Sin embargo, necesitamos escuchar la voz del Señor y escuchándolo, entonces seremos librados de las trampas mortales de Satanás. De manera introductoria, quiero leerles lo que dice el mensaje profético. En este mensaje profético hay palabras tan solemnes que fueron pronunciadas por un ángel. Y la mensajera del Señor le pregunta al ángel, y la pregunta fue, ¿por qué había tan pocos que se interesaban en su bienestar eterno? ¿Por qué hay tan pocos que se preparan para la última transformación? Y saben, fue tan solemne la respuesta del ángel a esta pregunta. La respuesta del ángel fue, el mundo los atrae y sus tesoros les parecen valiosos. Encuentran suficiente para mantener ocupada la mente y no tienen tiempo de prepararse para el cielo. Satanás está siempre listo para hundirlos cada vez más profundamente en grandes dificultades. Tan pronto como desaparece de su mente una preocupación o una dificultad, genera entonces en ellos el deseo impío de participar más en las cosas del mundo y en esa forma transcurre el tiempo. Y cuando ya es demasiado tarde, comprenden que no han ganado nada sustancial. Se han afirmado de sombras y han perdido la vida eterna. Tales personas no tendrán excusa alguna, declaró el ángel.
Vamos a ir al libro de Apocalipsis, al último libro de la Biblia, y vamos a encontrar una verdad muy solemne que debería hacernos pensar. No solamente eso, sino que debería hacernos temblar. Miren lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 12, versículo 12 del libro de Apocalipsis. Alégrense pues cielos y ustedes que viven en ellos. Pero ay de los que viven en la tierra y en el mar, porque el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha bajado contra ustedes lleno de furor. Esto debería al grado de asustarnos, y dentro de ello debería hacernos reflexionar y pensar que en este mundo no estamos solos. Alguien ha descendido con grande furor, con el furor al punto de querernos destruir, y ese es el más grande propósito de Satanás. Por eso el grande clamor surgió: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a la tierra con gran furor, muy enojado. Y sabiendo que él le queda muy poco tiempo, déjenme decirles algo importante que tal vez para algunos ignoran. Satanás estudia la Biblia y lo estudia con mucho cuidado. La palabra del Señor dice que él sabe que le queda muy poco tiempo de vida en este mundo. Por tal motivo, sabiendo él que le queda muy poco tiempo de existencia, entonces Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio de los seres humanos. Sabiendo que le queda muy poco tiempo, redobla sus esfuerzos para sujetar las almas en sus lazos, para poder entramparlos. ¿Y saben cuál es el objetivo de Satanás? El propósito de él consiste en tener sumido al pueblo de Dios en las tinieblas y en la impenitencia. Ese es el más grande propósito de Satanás. Sumergir a los que conocen la palabra del Señor, a los cristianos, al pueblo de Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo es su propósito? Él sabe, dije con anterioridad, conoce bien la palabra del Señor, la estudia diligentemente, conoce paso a paso, conoce bien los eventos que se han de desenlazar en estos últimos días, conoce bien lo que el Señor ha trazado para este mundo. Por tal motivo, Él sabe perfectamente qué es lo que está sucediendo en esta tierra y qué es lo que sucede también en el cielo actualmente. Por tal motivo, entonces Él redobla sus esfuerzos sabiendo que le queda tiempo. Él sabe perfectamente la obra que se está llevando a cabo en el santuario celestial. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿qué obra se está llevando a efecto en el santuario? Esa grande obra es la última obra de redención, de salvación que Cristo está operando en el cielo en beneficio de nosotros los pecadores. Allí está ministrando.
Ahí está como sumo sacerdote. Allí está como abogado para interceder. Pero saben que Él sabe también que en algún momento esa obra de Cristo en el cielo ha de culminar. Sabiendo eso, entonces, Él por eso sabe que le queda poco tiempo, redobla sus esfuerzos para seguir manteniendo sumido al pueblo de Dios en las tinieblas, para que mientras pasa el tiempo, transcurre el tiempo, termine la obra mediadora del Salvador y entonces no haya más sacrificio por el pecado. Cuando Cristo termine su obra, dirá: consumado es. No habrá más oportunidad. Por eso el diablo sabe lo que está ocurriendo, hace todo lo posible para entrampar a los seres humanos, para colocarles trampas mortales. Y Satanás procura mantener al pueblo de Dios en un estado de inactividad, en la ociosidad, e impedirle que desempeñe su parte en la difusión de la verdad, de la palabra del Señor, para que al fin sea pesado en la balanza y se encuentre falto ante la presencia del Señor. En esta mañana, yo quiero presentarles por lo menos 6 de las trampas mortales de Satanás. Son miles. Y Satanás en cada época de la historia de esta tierra usó trampas mortales que sumergió al pueblo de Dios, no solamente al pueblo de Dios, al mundo entero. Los sumergió, los hizo perder sus almas, los entretuvo en esas trampas. Pero el pueblo de Dios muchas veces no las considera como trampas. Las considera como algo inofensivas. Y el diablo ha hecho creer a muchos cristianos que se puede hacer algunas cosas y que no va a afectar en la vida espiritual. La primera trampa que yo voy a presentar en esta hora es una adoración de fachadas. Una adoración superficial. La palabra del Señor, dijo el apóstol San Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, es una advertencia que también le da a su hijo en la fe, Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 5. Miren, noten lo que dice la palabra de Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Pablo, esto dentro del contexto de este pasaje bíblico, habla acerca de lo que iba a ocurrir en los últimos días. Bueno, y nosotros estamos viviendo ya en estos últimos días que Pablo mencionó. En estos últimos días, él dice que habrá mucha gente que aparentará ser muy religiosos. Una adoración de fachadas, un disfraz, solamente son apariencias, pero negarán el verdadero poder de la religión. Solamente será un ropaje exterior, un disfraz de religiosos, sin embargo, interiormente no habrá una transformación.
Y esto es muy peligroso, porque el mismo Satanás hoy día no está muy preocupado en que los seres humanos se conviertan a una religión. Él no está preocupado de que los seres humanos conozcan el camino del Señor y por medio de ello ingresen a la religión. Porque Él sabe perfectamente que estando en la religión, allí va a entretenerlos, allí va a colocar la trampa mortal. Y pueden ser religiosos. Sin embargo, los llevará a que puedan ellos vivir una apariencia solamente de piedad, una falsa religión. Sin embargo, los cristianos no están muy preocupados en este asunto. Ahora, ¿dónde vienen todas estas cosas? Todo tiene una raíz. Todo tiene un comienzo. Esta sociedad en la cual nosotros vivimos, saben, se compone de familias. Y el resultado que se vea en la familia será lo que hagan las cabezas de familias. En este caso, los padres. Lo que hagan los padres, la cabeza como cabeza de familia, en la familia, en el hogar, allí se verán los resultados del trabajo que ellos hicieron. Porque del corazón mana la vida. Y el hogar es el corazón de la sociedad. No solamente de la sociedad, sino también es el corazón de la iglesia. El hogar también es el corazón de la nación. La educación que se fomente en el hogar, en la familia, va a repercutir más tarde o más temprano en la sociedad, pero también repercutirá en medio de la iglesia y aún hasta en medio de la nación. La base, el comienzo, la raíz está precisamente de lo que hagan las cabezas en la familia. Y muchos de los padres que profesan creer en el mensaje para este tiempo no han ejercido el trabajo que se requiere en la familia. En primer lugar, no han educado a sus hijos en el temor de Dios. No les han enseñado los caminos sagrados del Señor. Y si en algún momento se lo han mostrado, se lo han enseñado, no de la forma correcta como prescribe el Señor a través de su palabra. Tampoco han ejercido control sobre sí mismos, porque de repente los temperamentos de los hijos sobresalen en algún momento de la vida, y entonces cuando alguien quiere corregirlos, se molestan, se enojan. Tampoco han sujetado a sus hijos sobre el altar del Señor diariamente por medio de una fe viva. A muchos de estos jóvenes se les ha permitido transgredir incluso el cuarto mandamiento, el día santo del Señor, buscando sus propios deleites en el día de Dios. En otras palabras, en la familia, en el hogar, en el seno del hogar, los padres no están enseñando a la familia los caminos del Señor. No hay enseñanza acerca del dominio propio. No hay culto familiar
en el seno de la familia. Porque todos corremos de un lugar para otro. Vamos corriendo para el trabajo porque se nos hizo tarde. Ya no hay tiempo para poder acercarnos a Dios y pedir su dirección, de orar, de estudiar su palabra, de encomendarnos en las manos del Señor, porque ya es tarde. Y si en algún momento hay un poco de tiempo, no se hace de la manera de vida como el Señor requiere. Por la tarde, estamos cansados de tanta abundancia de actividad. Lo único que nuestro cuerpo reclama es descanso. Y no pasamos tiempo para tener el culto familiar y darle gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido durante las horas pasadas. No hay culto familiar. Desde hace rato ya no hay culto familiar en medio del pueblo de Dios. No hay oración. No hay música sacra. Al contrario, solamente son músicas seculares que envenenan continuamente la mente de los seres humanos, de nuestros hijos. No hay enseñanza, cómo guardar, cómo respetar el día santo del Señor. No hay instrucción, no hay verdadera religión. Por lo tanto, no hay formación de carácter. ¿Sabían ustedes que la familia en esta tierra ha de ser una escuela para los hijos, para los niños? De tal manera que se gradúen para pasar a otra superior en las mansiones eternas. Es una escuela. Y como cabezas del hogar, somos instructores, somos maestros. Debe de haber preocupación por cada uno de ellos para formarlos y puedan ellos estar también en el reino eterno. La palabra del Señor dice en el libro de Proverbios, el sabio dio una instrucción diciendo, capítulo 22, versículo 6. Instruye, enseña al niño en su carrera, habla de la carrera cristiana, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto es lo que está faltando, instrucción. Es una de las trampas mortales de Satanás, haciendo pensar que vivir en medio de una religión, y no importa cómo vivamos, aun cuando cumplamos algunas cosas, con eso basta. Vivir una adoración, una religión de fachadas, sencillamente es una de las trampas mortales de Satanás para este tiempo. Eso lo declaró el apóstol San Pablo, que ocurriría, que sería en los últimos días. La segunda trampa mortal que Satanás usa es el entretenimiento mundano. El entretenimiento mundano es peligroso, que para algunos no lo consideran así. Para algunos lo consideran inofensivo. Pero miren lo que dice el apóstol Juan en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 en adelante.
Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre, porque nada de lo que el mundo ofrece viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. ¿Notan bien lo que Juan dice a través de esta carta? Es una advertencia que Juan da, porque él declara diciendo, y el consejo es: no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque lo que el mundo ofrece son tres cosas, dice él: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. 180 años aproximadamente hacia atrás de nosotros, en ese tiempo, el teatro era una de las fuentes más peligrosas de placer. En vez de que el teatro fuese una escuela de moralidad y de virtud, como tan a menudo se sostenía, saben, se llegó a convertir precisamente en un semillero de inmoralidad. Y debido a estos entretenimientos, se fortalecen y confirman hábitos depravados y propensiones pecaminosas. En esos había o hay cantos vulgares, gestos, expresiones y actitudes sensuales que depravan la imaginación y degradan la moral. Todo joven que asistía a un teatro de una forma habitual a esos espectáculos se corrompía. Y saben, no hay en nuestro país una influencia más poderosa para envenenar la imaginación, destruir las impresiones religiosas y embotar el gusto por los placeres tranquilos y las sobrias realidades de la vida que los entretenimientos teatrales peligrosos. Por eso la sierva del Señor aconsejó que ningún joven cristiano debería acudir a esos espectáculos, porque son un semillero de inmoralidad. Hoy día existen todavía esos medios, esos centros teatrales, aunque tal vez ya es un menor número de las personas que acuden a esos lugares. Porque en nuestro tiempo también hay otras cosas que han funcionado cabalmente como para entretener, porque son entretenimientos. Después de esto, después del teatro, posteriormente, también aparecieron el cine, que viene junto a ello.
Hoy día, aún existe todavía estos medios. Y son medios donde realmente Satanás puede obrar profundamente para pervertir el pensamiento de todos los que acuden allí. Satanás los ha utilizado como un medio, como una trampa mortal para destruir las facultades de los seres humanos. Pero a través de los tiempos, en el transcurrir del tiempo, han surgido otros medios. ¿Cómo puede, de alguna manera, Satanás utilizarlos también que ya no fue necesario de que las personas acudieran a esos lugares, a los teatros, a los cines, sino que posteriormente trajo el cine, la comedia, la diversión, el entretenimiento, los trajo para casa. Comenzaron a salir también lo que es llamado las pantallas, la televisión. En sí mismo, yo me atrevo a decir, en sí mismo, en estos aparatos, no hay algo malo, porque simplemente es un aparato electrónico. Sin embargo, Satanás lo ha usado muy bien como un instrumento para poder entretener y llevar a la perdición a muchos seres humanos. La televisión lo ha usado perfectamente en su debida época. Lo sigue usando también, aunque hoy día ya está pasando un poco de moda, pero es allí donde Satanás ha usado otros medios que Dios mismo ha permitido que la ciencia aumentara y que la tecnología revolucionara y esté revolucionando día a día. Pantallas de televisión, computadoras, tablets, teléfonos, y dentro de ellas, en nuestra actualidad, la gente no necesita ir a un teatro, no necesita ir a un cine, puede tenerlo en casa propia. Aparecieron redes sociales, el Facebook, el Instagram, TikTok, YouTube. Repito, en sí mismo no tiene nada de malo estas cosas, porque es un medio como podemos poder llegar a mucha gente y podemos comunicarnos con el viejo mundo, con otros continentes. Sin embargo, no solamente se puede usar para eso, sino que Satanás lo ha distorsionado todo y lo ha usado como un medio para poder entretener a los mismos cristianos. Es otra de las trampas mortales de Satanás. Para muchos consideran algo inofensivo. ¿Y saben el propósito de Satanás con estas cosas? Es con el fin de que los seres humanos hagan pasar el tiempo. A fin de que las cosas terrenales se acerquen tan rápidamente. Los eventos que han de venir se vengan desbordando poco a poco y el cristiano pierda la noción del tiempo en que vive y no se dé cuenta que el tiempo de oportunidad se está acabando. Por eso Satanás realiza desesperados esfuerzos para entrampar al mundo. Él inventa muchos planes para ocupar la mente,
y apartar la atención de las verdades esenciales para la salvación. Con ese propósito lo hace Satanás. Satanás se esfuerza de una forma constante de ocupar las mentes de los hombres con los objetos y modas de este mundo. Y el objetivo principal de él es mantener ocupado las mentes y el tiempo de las personas para que no tengan espacio para la oración, ni siquiera para el estudio de las Santas Escrituras o la preparación del carácter para la vida eterna. Sabe perfectamente Satanás qué es lo que puede fortalecer la vida espiritual de los seres humanos, de los cristianos, del pueblo de Dios. Por eso allí es donde trabaja de manera constante y día tras día está inventando planes cómo poder entretener a los seres humanos, llenar la mente, ocupar la mente de tal manera que no haya tiempo para orar, para estudiar la Biblia y para preparar un carácter que se necesita para la vida eterna. Por eso, Satanás se esfuerza constantemente para ocupar la mente de los hombres con los objetos y las modas de este mundo. ¿Qué objetos ocupan tu tiempo? ¿Qué objetos tienes en casa que realmente son objetos que están destruyendo, enfriando la espiritualidad? Se necesita pensar en esto, porque es otra de las trampas mortales de Satanás. Tal vez hoy día no lo puedas ver, no lo puedas conciliar en ese sentido. Pero la palabra del Señor nos dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en este mundo. Porque las cosas que están en este mundo, los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos, es muy peligroso. El único entretenimiento seguro son aquellos que no ahuyentan los pensamientos religiosos y serios. En cada uno de estos medios, en pantallas, en dispositivos, en tablets, en cualquiera de ellos, podemos ocuparlo de una manera sabia. Y podemos nosotros escoger y consumir los contenidos que realmente nosotros valoremos, que no nos están desviando de la vida espiritual. Al contrario, buscar contenidos que nos alimenten y que nos pongan en una relación continua con el Señor. Porque los únicos entretenimientos seguros son aquellos que no ahuyentan los pensamientos religiosos y serios. Los únicos lugares seguros a donde podemos acudir son aquellos a donde podamos llevar a Jesús con nosotros. Tercera trampa mortal de Satanás. Alimentación que contamina el templo. En la primera carta a los Corintios, vamos a leer este pasaje bíblico, capítulo 8 de Corintios, versículo 8, dice de la siguiente manera: claro, que el que Dios nos acepte
no depende de lo que comamos. Pues no vamos a ser mejores por comer, ni peores por no comer. Para poder encontrar el verdadero significado y contexto de este pasaje bíblico, necesitamos analizarlo. Pero los seres humanos, Satanás ha metido en el pensamiento de muchos cristianos de llevarlo solamente a leer este pasaje bíblico y darle un sentido totalmente distorsionado. Y entonces la gente dice, bueno, Dios no nos acepta, ni seremos más santos que dejemos de comer tal cosa. Entonces dicen, podemos comer de todo. Al fin Dios no nos acepta, de la aceptación que tengamos de Dios no depende de lo que nosotros comamos. Pensamientos satánicos. Es otra de las trampas de Satanás. Sin embargo, en Consejo sobre el régimen alimenticio declara: nuestros hábitos de comer y de beber muestran si somos del mundo o si pertenecemos al número a quienes el Señor ha cortado del mundo por medio de su hacha de la verdad. ¿Sí tiene que ver entonces? Porque nuestros hábitos en el comer y el beber determinan en realidad de qué lado estamos. Si hemos sido resucitados para Cristo, si estamos en las filas del Señor, o estamos en la fila contraria. Y hay muchos cristianos que en realidad luchan, se esfuerzan para lograr una vida santa, una vida de pureza. Sin embargo, estas personas continúan quitándole la vida a las criaturas de Dios para poder saborear su carne como un manjar delicioso en sus mesas. Y ellos anhelan de estar con los ángeles celestiales un día. ¿Puede ser posible esto? Los que han recibido instrucciones acerca del consumo de carne, de café y de té y alimentos demasiados condimentados o malsanos y quieran hacer un pacto con Dios por sacrificio, no continuarán satisfaciendo sus apetitos que saben que son malsanos. En la carta de los Corintios, la segunda, el apóstol San Pablo hace esta declaración y es solemne. Y el apóstol presenta de una forma muy clara lo que nosotros como cristianos deberíamos de hacer. En el capítulo 7, segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1, dice: así pues, hermanos, estas son las promesas que tenemos. Por eso debemos mantenernos limpios de todo lo que pueda mancharnos. ¿Cuál es la promesa que el Señor da? ¿A qué promesa se refiere? Si nosotros vamos en el capítulo 6, versículo 18, aquí está la promesa y dice: y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y así continuamos leyendo el 7:1. Así pues, queridos hermanos, estas son las promesas que tenemos. Dios quiere ser nuestro Padre y nosotros, Él quiere que seamos sus hijos. Por lo tanto, por eso dice, debemos de mantenernos limpios de
todo lo que pueda mancharnos, tanto en el cuerpo físico como en el espíritu. Lo que daña nuestro cuerpo físico automáticamente daña también nuestras facultades mentales. Lo espiritual es dañado también. Y entonces dice el apóstol que debemos de cuidarnos de todo aquello que nos pueda manchar, que pueda contaminar nuestro ser, nuestro cuerpo como el espíritu. Y en el temor de Dios procuremos alcanzar una completa santidad. Una completa santidad. La perfección. Cristo y las Escrituras declaran: sean santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso debemos de procurar estar alertas. ¿Qué cosa puede mancharnos? ¿Qué cosa puede perjudicarnos? ¿Qué cosa puede estropear nuestra vida espiritual de tal manera que vayamos día a día en santidad? Aún más el apóstol escribe en el capítulo 6, verso 19 de la primera carta. Dice así el apóstol: ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado. Por eso deben de honrar a Dios en el cuerpo. Son las instrucciones del Señor aconsejándonos que debemos nosotros mantener en completa pureza, en completa santidad nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Pero el diablo ha hecho creer a los cristianos y ha metido esta trampa mortal para que puedan descuidar el templo del Señor. Cuarta trampa mortal. Esta cuarta trampa mortal también es peligrosa. Las que hemos presentado con anterioridad son muy peligrosas. Y esta es la falta de preparación para la crisis que se aproxima. El diablo ha hecho creer a los seres humanos: puedes estar en la religión, puedes participar en algunas cosas, puedes adorar en el día correcto, puedes reunirte con los demás adoradores, puedes hacer otras cosas, pero aún estando allí, lo que hace el diablo es entretenerlos. Y miren lo que dice el profeta Oseas. El profeta Oseas declara algo solemne. Dice en el capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido. Y a ti, sacerdote, que rechazaste el conocimiento, yo te rechazo de mi sacerdocio. Pues, puesto que tú olvidas las enseñanzas de tu Dios, yo me olvidaré de tus descendientes. ¿Sabes? Dios ha puesto a seres humanos, personas que puedan ser líderes espirituales para el pueblo. Y en este caso, los sacerdotes los puso allí para ser guías espirituales del pueblo. Sin embargo, los sacerdotes despreciaron el conocimiento del Señor. Al contrario, en vez de enseñar, de corregir, de instruir, de orientar, de mostrar el camino correcto, de mostrar lo incorrecto, ¿saben lo que hacían? Ellos
Le decían al pueblo paz, cuando en verdad no había paz. Cuando decían está todo bien, no hay ningún problema, cuando en realidad todo estaba mal. Pero esto era idea de Satanás, de entretener a los cristianos en ese tiempo. Y no dudo que en este tiempo lo mismo existe. El pueblo se descarrió, el pueblo pereció por falta del conocimiento del Señor. Y una de las trampas mortales es esta, la falta de preparación para la crisis. La gran crisis está por sobrecogernos. Los hombres inteligentes están viendo lo que acontece en nuestro mundo, en nuestro derredor. Y ellos, sacando sus propias matemáticas, conclusiones, entre el concilio que realizan, dicen ellos, algo grande ha de suceder a nuestro mundo. Algo solemne, algo lo que nunca ha ocurrido, va a venir, va a sobrecogernos, aunque no saben con exactitud lo que ha de venir. Ellos están preocupados. La gran crisis está por sobrecogernos, pero el pueblo de Dios está sumergido en las tinieblas, en falta de conocimiento. Porque al pueblo de Dios no se le instruye acerca de cómo prepararse para enfrentarse a la crisis que ha de venir. No se les enseña. Hay mucha gente que no sabe qué evento ha de venir tras otro evento. De las cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis. La crisis está por sobrecogernos. Estamos viviendo en los últimos días. Para hacer frente a sus pruebas y tentaciones, para cumplir sus deberes, saben, se necesita una fe perseverante de todos los días. Y solamente aquellos que estén velando, que estén orando, serán librados de las trampas que el enemigo pone en cada instante. A cada uno de nosotros que se nos ha sido reveladas las verdades de la palabra de Dios. ¿Se han preguntado en algún momento de la vida cuál es el papel que nosotros desempeñaremos en las escenas finales de la historia de este mundo? ¿Se han preguntado en qué lugar estaremos? ¿Se han puesto a pensar que cada decisión que nosotros tomamos día a día, de esas decisiones es la que nos ubica en el lugar que estaremos al final? Déjenme decirles que solamente al final del tiempo, de la historia de este mundo, solamente habrá dos líneas. Pues la palabra del Señor lo enseña, lo muestra. Unos estarán a la izquierda y otros a la derecha. Muestra los cabritos y muestra las ovejas. Muestra los hijos de las tinieblas y también los hijos de la luz. Muestra solamente dos iglesias, la iglesia adúltera y la iglesia pura. Solo dos líneas. ¿En qué lugar estaremos? ¿Cuál será el papel que nosotros estaremos desempeñando en la historia final de este mundo? La decisión que tomamos hoy repercutirá para nuestro destino. La decisión que tomamos hoy nos ha de ubicar y nosotros nos estamos ubicando en el lugar donde estaremos al final. ¿Comprendemos estas solemnes realidades? ¿Os percatáis de la gran obra de preparación que se está realizando en el cielo y en la tierra?
pronto ha de terminar la obra en el cielo. Por eso debemos de prestar atención a las cosas que están escritas en las profecías, todos aquellos que han recibido la luz y que han tenido la oportunidad de leerlas y de oírlas, porque el tiempo está muy cerca. El tiempo se está esfumando. Nadie debe de jugar ahora con el pecado. Frente a toda la desgracia en nuestro mundo, nadie debe de permanecer ya en un letargo espiritual y en el estupor de muerte, en el estupor de la indiferencia. Ni debe de dejar que el destino de sus almas dependa de una incertidumbre, en pensar a ver qué va a salir al final. No, debemos ir con seguridad, debemos de saber y ser conscientes qué terreno están pisando nuestros pies, sobre qué tierra está puesta nuestros pies. Y si consideramos que son tierras movedizas que nos van a llevar tarde o temprano al precipicio, a la destrucción, es hora de salir de allí y colocar nuestros pies sobre tierra firme, sobre la roca de la eternidad. Debemos asegurarnos que estamos plenamente para el Señor. Debemos preguntarnos con un corazón sincero y labios temblorosos, ¿quién podrá subsistir en aquel día? En esas horas tan preciosas del tiempo de gracia, habéis colocado el mejor material, o estamos colocando el mejor material posible en el edificio de vuestro carácter. ¿Hemos estado purificando nuestras almas de toda mancha? ¿Hemos estado lavando nuestras vestiduras en la sangre del Cordero? ¿Hemos estado siguiendo la luz que hemos oído y que leemos día a día? ¿Estamos haciendo la obra correspondiente a nuestra profesión de fe? Debemos ser conscientes de nuestra vida. Debemos amarnos un poco a nosotros mismos. Este asunto no es un juego, es una realidad. Tal vez hoy día no podemos imaginarnos lo que ha de suceder, pero un día llegará. Pero si la palabra del Señor nos lo muestra, es una advertencia, de manera que nosotros no seamos entrampados y seamos hallados faltos o agarrados de sorpresa. Quinta trampa de Satanás. Falta de misión y de testimonio. El diablo ha hecho creer a los cristianos que no se necesitan cumplir una misión, mucho menos de dar un testimonio vivo de nuestra fe. Sin embargo, el apóstol Pablo, él considerando su responsabilidad que el Señor le había dado, en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 16, dice de la siguiente manera: para él consideró esto: para mí no es motivo de orgullo anunciar el Evangelio, porque lo considero una obligación ineludible, y ay de mí si no lo anuncio. Para Pablo lo consideró
indispensable, una obligación, un deber predicar el Evangelio. Y pensamientos en medio del mundo religioso se han levantado diciendo que esto deben de hacerlo aquellos que reciben un honorario. Sin embargo, el apóstol San Pablo, él consideró esto que era una obligación. Le dieran o no le dieran apoyo, él cumplía fielmente su obligación, y especialmente entre los corintios, que era un grupo de personas que en nuestro lenguaje diríamos eran agarrados. La proclamación del Evangelio a todo el mundo, saben, es la obra que Dios ha encomendado a los que llevan su nombre. El apóstol San Pedro, declarando, dice en una de sus cartas, que el Señor nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha traído a su luz admirable para que nosotros podamos contar las grandes maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y contarles a otro cómo el Evangelio tiene poder y que también sean alcanzados. El Evangelio es el único antídoto para el pecado y también para la miseria de la tierra. El dar a conocer a toda la humanidad el mensaje de la gracia divina de Dios es la primera tarea de los que conocen su poder curativo. Cada verdadero discípulo de Cristo, saben, nace en el reino de Dios como un misionero. Todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador personal y un día toma la decisión de declarar su amor por Cristo públicamente a través del bautismo, a partir de allí nace en el reino de Dios como un misionero, con un deber, con una responsabilidad. Porque el que bebe del agua viva llega a ser también una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. De gracia recibisteis, de gracia también os dado. La gracia de Cristo en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos y hace a los que están por perecer ávidos de beber el agua de la vida. Saben, el salvar almas debe de ser la obra de vida de todos los que profesan creer en Cristo. Y todos los que profesan ser seguidores de Cristo somos deudores al mundo. ¿Deudores de qué? De la gracia que Dios nos concedió. Y a cada uno de nosotros Él nos concedió también de poder reconciliar al mundo con Cristo y para con Dios. Este es el deber. Pero el enemigo ha hecho creer a los seres humanos que no hay que cumplir. Y los entretiene en cosas de este mundo, les hace perder el tiempo de tal manera que la palabra de Dios no se esparza, no llegue a las personas que aún todavía no conocen, y por si fuera poco. Les ha hecho creer que no necesariamente se necesita de dar testimonio, ni en palabras, ni en predicación, mucho menos también en la vida de la fe. Es allí donde tú y yo tenemos que preguntarnos, ¿cuál es mi manera de vivir? ¿Cuál es mi forma de testificar? ¿Mi vida está sirviendo para que otros puedan conocer a Cristo?
La manera que vivo, me relaciono con las personas, cómo me conduzco en esta vida, cómo me muestro en esta vida. Muestro en mí las normas a través de mi diario vivir. La gente tiene el anhelo de llegar al conocimiento pleno de las Escrituras. Terminamos con la última trampa de Satanás, trampa mortal. El materialismo disfrazado de bendición. Y vamos a leer lo que declara el apóstol Pablo en la carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, de igual manera lo que sucedería en estos últimos días con los seres humanos. Capítulo 3, versículo 2. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Satanás ha disfrazado el materialismo, haciéndole pensar a las personas, y no dudamos de que todo venga de Dios. Sin embargo, en medio de esa grande bendición, esa bendición que Dios les ha dado, no ha sido prácticamente realizado para poder sumergirlos en este mundo cada día más, sino de alguna manera esas bendiciones que Dios da a cada uno de los seres humanos en abundancia es también para poder bendecir a muchos. Pero lejos de que sea una bendición, se ha convertido también en una maldición. Por eso el materialismo es disfrazado de bendición. Hay amadores del mundo, aún entre aquellos que profesan esperar al Señor. Aquellos que anhelan ver al Señor, entre ellos hay quienes aman el mundo, porque hay ambición de riquezas y de honores. El ser humano no llega al conformismo. Tiene y aún quiere más. Va en aumento. ¿Saben? No se conforma. La avaricia no tiene satisfacción, porque entre más tiene, más quiere. Y piensan que aún falta más. Cristo describe a esta clase cuando declara que el día de Dios ha de venir como un lazo. Sobre todo los que moran en la tierra, este mundo para muchas personas es su hogar. Se dedican a conseguir tesoros terrenales, como que si este mundo fuese eterno, como que si este mundo fuese su morada. Aún anhelan esperar al Señor. Buscan la manera como, sin embargo, son entrampados en las riquezas de este mundo y día a día se dedican a conseguir tesoros terrenales, erigen costosas viviendas en todas las comodidades, hallan placer en los vestidos y en las satisfacciones del apetito. Al punto de que todas estas bendiciones se han convertido en una maldición. Y Satanás los ha usado correctamente. Le ha dado excelentes resultados, porque los hace sumergir más y más en su mundanalidad, en las cosas de esta tierra, al punto de que estas cosas los han absorbido. Las cosas terrenales los han sumergido tanto, de tal manera que ya no hay tiempo ni para orar. Déjenme decirle que hay gente
que ya no tiene tiempo para orar. Porque los quehaceres del mundo les ha traído aflicción de espíritu. Y las cosas materiales exige su presencia allí. Ya no hay tiempo para orar. Ya no tienen un tiempo especial para el estudio de las Santas Escrituras, sencillamente por el exceso de trabajo y por el cansancio mismo. El diablo lo ha usado muy bien como una trampa mortal. Sin embargo, el ser humano no se da cuenta. Pero saben, hay esperanza. Cristo está en el santuario aún. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé. Nadie lo sabe. Pero que ha de terminar su obra allí, en algún momento ha de terminar. Pero hoy, como dice el Señor, si hoy oyes la voz del Espíritu, no endurezcas vuestro corazón, como ocurrió en el tiempo de la provocación. Dios nos ha llamado y ha llamado a su iglesia en este tiempo, de la misma manera como lo llamó a Israel en su época. ¿Para qué? Para que se destaque como una luz en la tierra. Y el Señor Jesucristo declaró estas palabras diciéndole a sus discípulos. Esto está registrado en Mateo, capítulo 5, versículos 14 al 16, dicen: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, y se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Este es nuestra tarea. Este es nuestro trabajo que debemos de hacer. Abramos nuestros ojos ante las advertencias que el Señor nos ha presentado en esta hora. Esto es una realidad. Solamente yo he presentado 6 de las trampas mortales, pero no son las únicas. Hay miles de trampas que el enemigo la ha utilizado para poder sumergirnos en las tinieblas y que el tiempo pase, el tiempo de oportunidad, la gracia se cierre y nosotros finalmente no hayamos conseguido nada en nuestra vida, en esta tierra. Tenemos que abrir nuestros ojos. Tenemos que despertarnos. Tenemos que ser conscientes de nosotros mismos. Debemos de amarnos un poco a nosotros mismos. Nuestra vida en realidad en este mundo está en un hilo, pende de un hilo. Y de nosotros depende nuestro destino. Termino con este pasaje bíblico y el Señor nos aconseja que esto es lo que debemos de hacer. En la carta a los Efesios, el apóstol San Pablo escribió lo siguiente, capítulo 6, versículos del 11 o del 10 en adelante. Dice así. Esto debemos de tomarlo en cuenta, debemos de considerarlo, porque es la única manera como nosotros podemos ser protegidos y libertados de todas las trampas mortales que el diablo traiga sobre nosotros. Dice la palabra del Señor. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor. Es nuestra única salvaguarda. No hay otro lugar seguro que en las manos del Señor. Debemos buscar nuestra fuerza, porque si nosotros luchamos por nosotros mismos,
y sentimos que tenemos la capacidad de poder vencer al enemigo, es un pensamiento peligroso. Estamos en peligro. Por eso Pablo dice, ahora hermanos, busquen su fuerza en el Señor, sabiendo las trampas de Satanás. Busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo. No hay otra manera. En verdad, en este mundo no encontramos otro medio seguro, solamente en las manos del Señor, en las fuerzas de Él, y protegiéndonos, tomando toda la armadura que el Señor nos ha dado, para que podamos ser protegidos y estar firme contra los engaños del diablo. Y escuchen lo que dice el versículo 12, y esto debería de alguna manera hacernos pensar. Porque no estamos luchando contra poderes humanos. No nos equivoquemos, no nos engañemos. No estamos luchando con fuerzas humanas, sino más bien contra malignas fuerzas espirituales del cielo, contra seres satánicos, contra el mismo diablo, que tiene la suficiente capacidad para poder inventar miles de trampas y poder sumergirnos en las tinieblas. No estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, tienen autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Yo les digo, si nosotros tuviésemos la capacidad de poder ver a estos seres espirituales, en verdad nos aterrorizaríamos, nos llenaríamos de miedo. Y tal vez entonces buscaríamos nuestra fuerza en el poder de Dios. Busquemos nuestra fuerza. Todos hemos caído en diferentes trampas que el enemigo ha colocado. Y son mortales, son destructibles. Y su fin es precisamente llevarlos a la destrucción final. Yo les exhorto en esta hora, escuchemos la palabra del Señor. Estamos a tiempo, pero lo que sí les digo es muy breve tiempo. Y tenemos que redoblar esfuerzos en la manera que Satanás redobla esfuerzos sabiendo que le queda tiempo. Tú y yo tenemos que redoblar esfuerzos para poder buscar la fuerza irresistible del Señor. Que Dios les bendiga. Vamos a